Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos de Antidogma? Buenas tardes. Aquí nos encontramos con la oportunidad de interactuar un momento para hablar del consumo cultural en México. Está con nosotros Tamara Ibarra de la ONG denominada Práctica y Elisa Ramos de X Emergente. Como ustedes saben, yo soy delegado por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos y Artes Tradicionales, por sus siglas CIOF, delegado en la Ciudad de México. Y pues arrancamos para platicar con ustedes acerca de el consumo cultural. Eh, Muchas gracias por participar, querida Tamara y querida Elisa. Sí, quiero preguntarles, ¿cómo formamos más y mejores públicos para el consumo cultural? ¿Qué opinan? Que es la pregunta del Tamara, millón. Ah, más y mejores públicos. Bueno, en las artes visuales específicamente tenemos, digamos, una gran participación de públicos dentro de los museos. El asunto es cómo informar al público en general de los otros espacios, de las otras, digamos, rutas de experiencia estética que hay para consumir artes visuales. ¿No? Por ejemplo, la gente no sabe que existen los espacios independientes, más que el público, digamos, especializado que pertenece al sector cultural. Por el otro lado tenemos los espacios comerciales, que son las galerías, pero pues las galerías por su propio, digamos, por su propia dinámica comercial, no está muy involucrada en la difusión hacia afuera, más allá de los coleccionistas o del sector cultural, para que asistan nuevos públicos. Creo que ahí falta un tipo de mediación entre galerías y comunicación, mediación y diálogo entre galerías, espacios independientes y gobierno para entender cómo podrían ser estos nuevos acercamientos, que no dependa únicamente, por ejemplo, del uso de las redes sociales, que es por donde, digamos, se divulga de modo gratuito, rápido y, digamos, medianamente efectivo. Pero la verdad es que este tipo de comunicación o de expansión de información sobre lo que está sucediendo en cultura a través de redes sociales, que en un segmento que consume únicamente a través de redes. ¿Cómo podemos llevar ese público de redes a las galerías? ¿Y para qué? ¿Y cómo eso podría ser efectivo para un, digamos, un aprendizaje, un tipo de educación cultural dentro del público mexicano? Esa sería una pregunta que creo que no ha sucedido de ese modo dentro de las galerías y, digamos, el gobierno. El único lugar donde medio coinciden ellos es en las ferias de arte, ¿no? Que sucede aquí en México, principalmente en febrero, pero se ve desde un consumo para ver un evento que es como, digamos, único, muy especial en un momento del año y después se rompe esa relación. Hay que construir ahí, yo creo que primero las preguntas correctas para entender qué es lo que necesita la ciudadanía respecto a las galerías, respecto a ese sector y cómo involucrarlos y cómo eso podría beneficiar a, digamos, a nivel política cultural, a nivel gobierno. muy bien, Tamara. Adelante, Elisa. A mí me parece que esa es la pregunta, ¿no? O sea, que a todos nos preocupan las y los espectadores, pero nos preocupan al final de la creación. O sea, no nos estamos preguntando para quiénes estamos creando o quiénes van a ver nuestra creación. Es una cosa como de nosotros creamos porque merecemos ser creadores o creadoras. Y creo que poner al espectador en el centro resolvería muchas cosas sobre la generación de públicos, ¿no? Porque ahora mismo no es el centro, sino es como un punto ahí que de pronto tiene que ocurrir y entonces no piensas en eso hasta el final del proceso. Y entonces eso me parece que lo hace mucho, mucho más grave, ¿no? Aunado a que eh, a veces te parece que no necesitas tener espectadores o espectadoras, ¿no? Por ejemplo, en el teatro, en los espectáculos escénicos, no es, si tú tienes un EFIARTES, ¿no? En realidad te tienes la producción pagada y los honorarios cubiertos,
Y entonces si van a ver dos personas la función, tú has cumplido con lo que dice Fiartes y no necesariamente tendría que ser así, ¿no? Más bien no tendría que ser así, ¿no? Tendrías que poder generar públicos y saber cómo generar públicos e invitarles. Porque además, bueno, es un proyecto con presupuesto, ¿no? Etcétera. Otra cosa que también me parece grave es que para crear, en realidad tenemos, o sea, la creación se hace gracias al esfuerzo de las y los trabajadores del arte, ¿no? No necesariamente a que sean remunerados. O sea, la forma en la que crean se basa en ellas y ellos y su red alrededor. Es decir, su familia, sus amigos, eh, te prestan cosas, te ayudan con el dinero para la renta del espacio, ¿no? Entonces, eso pues tampoco permite que se cree un mercado en el que se consuma porque no tenemos espectadores. O sea, la realidad es que las personas que ven teatro o que ven danza o que, ¿no? O que consumen arte o que consumen cultura, son muy pocas, ¿no? Entonces no hay una estrategia para generar públicos. Eh, Creo que el problema principal es ese, que el espectador no está en el centro de la conversación, ¿no? Sino creamos para nosotros, creamos para nuestro gremio, ¿no? Que también es eso. Y también que de pronto somos un pelín arrogantes creyendo que si tenemos una obra de teatro que habla sobre violencia de género, vamos a llegar a una comunidad a decir, mi obra va a cambiar al mundo, ¿no? Y la voy a presentar 5 funciones en la Casa de la Cultura del municipio lejano y entonces va a ser que la violencia de género desaparezca, ¿no? Porque todo el mundo la va a ver y es una cosa mucho más compleja, ¿no? Entonces creo que pensar en las y los espectadores desde ahí ayudaría a generar públicos, a que se involucraran más con el arte y por supuesto, pues ir pensando en este mercado que se tiene que hacer, o sea, uno no compra un teléfono específico de alguna marca, ¿no? Solo porque sí, o sea, tiene todo una estrategia de mercadotecnia, de ventas, ¿no? De experiencia, de público. O sea, creo que esta cosa del servicio al cliente se nos olvida brutalmente. Entonces, pues eso también no apoya a que desde nuestra trinchera, porque también hay otra institucional con política pública, ¿no? Pero desde nuestra trinchera no colabora a que las personas se acerquen a consumir arte y cultura, ¿no? Este, eso. Muy Te bien. toca, Juan Carlos. Acaban de tocar puntos muy interesantes en el sentido de la economía social que mueve tanto la producción cultural como la economía social que propicia el pago de un boleto o la asistencia a un espectáculo. Entonces, creo que aquí hay factores no controlables inmediatos que hacen que exista un público cautivo para cualquier naturaleza de estas artes. Si vemos que en la danza folclórica a nivel nacional es una actividad autofinanciada y autosustentable, desde los núcleos familiares hasta las diferencias diametrales de las aportaciones de instituciones públicas y privadas que pueden ser asignados presupuestos importantes hasta cero presupuesto para producción y promoción de la cultura en distintas latitudes del país. Entonces, sí creo que desde el punto de vista de la danza folclórica, es más práctico, es muy oportuno identificar esa diversidad regional que tiene la danza folclórica, desde una danza del venado en Sonora, pasando por un son jalisciense en Jalisco y una jarana yucateca a un huapango tamaulipeco. Entonces, el simbolismo del vestuario permite el disfrute inmediato de la ejecución para el público, ya sea en una plaza pública, en una plaza comercial, en una escuela y
para cualquier público que puede disfrutarlo. Entonces, ya cuando comienzan a generarse cobros simbólicos o con costos de recuperación para disfrutar de este tipo de espectáculos, comienza la generación de rifas, la generación de economías emergentes que propicien que se logre esta función educativa alrededor de la actividad de la danza. Entonces es muy importante esto. Y por lo tanto, ¿qué creen ustedes que deba ser el mejor escenario de una interacción institucional pública con las artes? Para propiciar, por supuesto, el incremento y el mantenimiento del consumo cultural. Adelante, Tamara. Eh, Pues creo que es un poco como lo que comentó Elisa, o sea que también se tiene que poner en el centro a los públicos, o sea, muchas veces no los estamos considerando, pero yo más bien lo pienso desde entender qué es lo que ellos, digamos, también quieren ver, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, tenemos ahorita la situación de los espectáculos masivos. Claro, es un derecho al disfrute, un derecho al ocio que tiene toda la población y no necesariamente tienen que pagar por consumirla y puede ser una experiencia, digamos, social, incluso de unión e identidad. Pero por otro lado está el reclamo también del sector cultural acerca de cómo sus propios públicos que ellos han ido construyendo pueden integrarse a ese público masivo, ¿no? Cómo ellos pueden ser también contratados, porque no, o sea, justo lo que acabas de comentar es que nuestros públicos dependen de nuestra red más inmediata. Nunca podemos construir esa expansión porque no tenemos un andamiaje político que ayude a que esta, digamos, esta red se expanda y pueda llegar a otra gente que solitos empiecen a consumir, que sí pasa en otros países, ¿no? O sea, las galerías, por mucho que estén metidas, por ejemplo, en asuntos de mercado, logran tener sus públicos diversos que vienen a la galería con el único objetivo de observar, de conocer. Entonces, yo sí creo que falta como entender que dar un evento masivo no tiene que estar peleado o en contraparte o que afecte a los otros tipos de programas. En los últimos, digamos, en las últimas semanas, justamente hemos oído dentro del chat de la Asamblea de Artes que por qué no se invierte, digamos, lo que se hace en un evento masivo, en contratar varios grupos locales, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con diferentes cosas, de que también la ciudadanía tiene derecho a ver espectáculos internacionales, pero también ahí tiene que haber un equilibrio de parte del gobierno acerca de, ok, si tenemos 8 o 6 masivos que nos cuestan muchísimo dinero en el año, puede ser disminuirlo a 5 y poner el dinero de 2 conciertos, en eventos y programas que ayuden a ampliar los públicos. O sea, es necesario que se haga una apuesta por los proyectos nacionales que podrían tener un alcance internacional, así como de pronto el gobierno le hace apuestas a individuos, porque así sucede, como un director de orquesta específico, un bailarín específico, es necesario que se le apueste del mismo modo a un grupo o a grupos de artistas. No, no puede seguir siendo una cuestión individual de un talento, un genio. Gracias, Tamara. Adelante, Elisa. Gracias. Eh, bueno, coincido en varias cosas con Tamara, ¿no? Creo que la institución, el gobierno necesita también poner en el centro al espectador y necesita crear un programa que fomente a los públicos de la mano de las y los trabajadores del arte, de quienes crean estas experiencias y estos espectáculos, estas piezas de arte, para generar públicos, ¿no? O sea, actualmente no hay programas que se encarguen de estimular la creación de públicos. ¿Cómo vamos a hacer que la gente vaya? ¿Mm? Claro, si vas a tener a Residente en el centro, bueno, el señor ya hizo esa chamba, ¿sabes? O sea, ya hizo esa chamba de tener a su público y por eso hay tanta gente, ¿no? Si vas a tener a Polymarch en Reforma,
pues también ya hizo esa chamba. O sea, en realidad tú solo los estás contratando, no estás generando público. Pero ya hubo una chamba previa de generar público, incluso en esos espectáculos masivos, ¿no? En las que coincido que la gente tiene derecho al disfrute, que estoy muy de acuerdo con que se hagan. Este, no voy porque ya no aguanto un masivo. Pero eh, creo que, creo que ese mismo, o sea, que falta esa parte, ¿no? O sea, cuando uno llega al Zócalo y lo llena es porque lleva mucho tiempo generando públicos y con una estrategia para generar públicos. eh, y esa parte no existe ni desde nosotros, ni desde la institución gubernamental, ¿no? O sea, no hay una política que diga cómo vamos a hacer que los museos estén llenos. O sea, hay exposiciones, claro, ¿no? O sea, si tú vas a ver la exposición de Saturno en el MUAC, pues sí está en el MUAC, ¿verdad? Ujú. Está en el Munal, oigan, no, bueno, ahí me hacen un meme. Este, eh, si vas a ver esa exposición, bueno, claro, ¿no? O sea, la brujería está de moda, pero si hay una serie de exposiciones que no tienen, ¿no? O de museos que no tienen tantos visitantes, porque estamos esperando que pues, a la gente le interese, porque a nosotros nos parece interesante. Y entonces un poco habría que contarles por qué nos parece interesante, desde una estrategia de difusión, de acercamiento, de un poco como lo que ocurre con las campañas de lectura, ¿no? De ir y decirles como, oye, ve al teatro, porque mira, el teatro es así, maravilloso, este, y eso tendría que ser un programa, ¿no? O sea, Muy bien. tendría que ser un programa con presupuesto, con estrategia, con especialistas, que se trabaje desde la sociedad civil, con el gobierno, para saber cómo le hacemos, ¿no? Para que la gente pueda habitar los espacios culturales, tanto los institucionales como los independientes, ¿no? Porque entonces estamos jugando a, pues sí, claro, la cultura es un derecho humano y todos tienen derecho a acceder a la cultura, pero pues también ni se enteran, ¿no? Ni se enteran que Claro, es un derecho, ni se enteran que pueden ir, ni se enteran de más nada, pues. claro. Entonces creo que eso sería algo. Juan Carlos. Para ir cerrando a manera de conclusión, yo quiero comentar que al final está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la cultura es un derecho y es un derecho desde la creación hasta el consumo. Entonces es muy importante visualizarlo como un derecho, esta oportunidad de poder generar un equilibrio entre la promoción de la cultura con la preservación de un sentido de garantía de que cada mexicano pueda consumir cultura. ¿Me explico? Entonces, ahí yo creo que es un tema que está pendiente, tan relevante como la producción de la cultura, el consumo a la cultura, que se ejerza como derecho humano disfrutable para todos los mexicanos. ¿Con qué podemos concluir, Tamara? Sí, gracias. Pues justo en cómo ampliar los públicos también tiene que ver con cómo incluir a los que no han podido disfrutar de estos tipos de eventos, ¿no? Pienso sobre todo en las personas que tienen discapacidades, que tienen limitaciones para tener como un disfrute, pues, el derecho a la cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, en los museos, cuando mucho, o en los espacios culturales, cuando hablamos de inclusión de las personas con discapacidad, cuando mucho se piensa en las personas con sillas de ruedas o con bastón. Y para las personas que tienen, digamos, sordera o que tienen ceguera, la experiencia se reduce en un amplio porcentaje porque los programas de los museos incluyen visitas guiadas para personas con discapacidades, pero no para el disfrute de todas las piezas, sino de una selección que les van a contar qué es lo que están viendo, qué es lo que están oyendo. Entonces ya desde ahí empieza a limitarse el acercamiento que ellos pueden tener a la experiencia artística y estética. La verdad es que también considero que
no estamos cubriendo realmente las necesidades de un amplio sector, que además, conforme vaya pasando el tiempo, debido a que la sociedad está envejeciendo y cada vez vamos a ser más viejos, o sea, digamos, de que va a haber más viejos que jóvenes, debería de irse considerando eso, porque las discapacidades son cosas que aparecen con la edad. Y la discapacidad de la visión y del oído tiene que ver mucho con la edad. Entonces, creo que es importante empezar a diseñar programas que puedan digamos, incluirlos desde ahora para que cuando lleguemos a una sociedad que es principalmente más vieja, tengamos cubiertos todo eso. Por otro lado, también pienso que el gobierno está preocupado siempre por llenar los museos, ¿no? Llenar los museos, llenar los teatros, siempre hay varias estrategias, pero no tienen una visión política al respecto. No hay un programa, digamos que es como todo lo que hemos dicho ahorita, no hay un programa de cómo ese público va a ser cautivo, cómo va a pasar más allá de que fue una persona una vez con su familia y le dijo a la tía, le dijo a la prima, cómo de verdad se va a construir algo que pueda incluirlos. Pero eso tiene que ver con que están todo el tiempo llenando las emergencias de los números, sin importar si se está construyendo un público real. Asistencia no es público, esa es la verdad. ¿No? O sea, no es lo mismo. Entonces, no puede verse al público como números, sino como personas con deseos, con necesidades. Y también hay una cosa que no le gusta principalmente a este gobierno decir, pero también con una formación y profesionalización dentro del consumo cultural. La gente va a consumir lo que hay. Por lo tanto, también es nuestra responsabilidad desde la cultura darles cada vez más contenido que los lleve a exigir mejores cosas. Por último, ahora sí, porque eran 3 puntos, también pienso en los productores culturales, en los artistas y todos los trabajadores de cultura como consumidores. Así como se les está cobrando a los extranjeros un porcentaje más para que haya mayor recaudación, pienso que en sentido contrario y también a beneficio del sector cultural, los trabajadores de cultura no deberíamos de pagar acceso a toda la producción cultural, a todos los tipos sí, de eventos, ni de danza ni de teatro, porque es parte de nuestro trabajo de adquisición de conocimiento, de información, de retroalimentación. Y dado que no tenemos realmente mucho presupuesto, yo creo que sería una exigencia justa solicitar y trabajar en que los trabajadores de cultura no tengan que pagar acceso a todas las cuestiones culturales. Gracias. Gracias Es, por la invitación, Juan Carlos y Antidogma. es un rubro a trabajar, es una propuesta muy interesante y habría que identificar para poder acceder a este tipo de beneficios. Lo dejo nada más en el tintero. Elisa, ¿con qué cerraríamos? Yo les invitaría a poner a los y les espectadores en el centro, a pensar en ellos como público, ¿no? Como personas consumidoras de cultura, a generar experiencias de alta calidad, ¿no? Creo que también, o sea, un poco no pensar solamente en que el espectador que va por primera vez a una obra de teatro, realmente si tiene una mala experiencia sobre tu trabajo, para él va a ser una mala experiencia en el teatro y entonces ya no va a consumir teatro, ¿no? Por decir algo. Entonces, desde nuestra trinchera a pensarlo así, ¿no? Como más en comunidad, como de esto tiene que ser muy bueno para que sigan consumiendo teatro, no solo el que yo hago, sino el que todo el gremio hace. Eh, a pensarnos también como trabajadoras y trabajadores del arte, ¿no? Porque eso implica responsabilidades también de nuestro lado e implica otras responsabilidades del lado de la institución. Y, por supuesto, generar un programa que fomente a los públicos, ¿no? Desde ambas partes, o sea, que trabaje de manera conjunta para poder generar este programa y que las personas sepan toda la oferta cultural que hay en la ciudad y entonces sepan qué les gusta, a qué se pueden enamorar, ¿no? Si a ti te gusta el arte contemporáneo, ¿dónde hay arte contemporáneo? Si a ti te gusta el teatro, pero te gusta el teatro que hace comedia o te gusta el cabaret, ¿dónde se hace cabaret? Este, y un poco pues eso, tener este programa,
poner al público en el centro y consumir también nosotros, ¿no? O sea, que las y los creadores seamos consumidores de cultura, vayamos a otras experiencias, a otras disciplinas, me parece importante, justo por lo que decía Tamara, ¿no? O sea, ese es nuestro centro, ¿no? Nuestro lugar de creación. Muy Gracias bien. por la invitación, Juan Carlos. Antidogma, siempre es muy precioso estar. Pues yo, a nombre de Antidogma, de manera personal, les agradezco muchísimo estos minutos que tuvieron a bien conversar acerca de la importancia del consumo cultural en México para la revista Antidogma y para un servidor. Muchísimas gracias por sus aportaciones.